Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. A ver, imaginemos por un momento a las mascotas corporativas de toda la vida. Ajá. El tigre entusiasta de los cereales, el osito tierno del pan de caja, el conejo de las baterías. Claro, los clásicos. Exacto. Son creaciones calculadas al milímetro. Es pura ingeniería de ventas disfrazada, digamos, con una sonrisa afable. Todo en su diseño visual y narrativo tiene un propósito único. Que es desarmar nuestro sentido crítico, básicamente. Tal cual, hacernos abrir la billetera sin cuestionar absolutamente nada del sistema que los produce. O sea, su función es muy binaria. Generan simpatía de forma artificial y, a cambio, venden un producto masivo. No están ahí para hacernos reflexionar sobre nuestras crisis existenciales, ni mucho menos, para ponernos un espejo enfrente. Claro, un osito que vende pan no te va a preguntar por qué el mundo es tan desigual. Ni hablar, sería absurdo. Pero, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La premisa de nuestra inmersión a fondo de hoy parte de una anomalía monumental. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque hoy vamos a explorar la historia no contada y el tremendo impacto sociopolítico de Mafalda. Un impacto que, hasta el día de hoy, sigue resonando. Sí. Lo que resulta muy incomprensible, casi como un fallo en la Matrix de la cultura pop, es cómo un dibujo comercial que fue concebido en las entrañas de una agencia de publicidad para vender lavadoras, Sí. terminó rebelándose contra sus creadores para convertirse en el símbolo más potente de la contracultura, el progresismo y, bueno, la crítica social en todo el mundo hispanohablante. Y más allá también. Totalmente. Y el objetivo de este análisis, para quienes nos escuchan, es entender los mecanismos ocultos detrás de ese salto. Porque bajo esa aparente inocencia de una tira cómica de niños, se esconde una radiografía exacta, aguda y despiadada de las crisis políticas y sociales de los años 60 y 70. Es una locura. Lo es. Vamos a desentrañar cómo esa estructura sobrevivió a dictaduras, a la censura europea y al escrutinio implacable de los intelectuales. Porque, a ver, el nivel de ironía en el origen de este personaje es para no creer. Yo misma me quedé de piedra al leer las fuentes. Sí, la historia oficial es muy distinta a la real. Exacto. La historia que todo el mundo celebra marca el nacimiento de Mafalda el 29 de septiembre de 1964, en las páginas de la revista Primera Plana. Ajá. Sin embargo, la concepción real en la mesa de dibujo ocurrió más de 2 años antes, el 15 de marzo del 62. Y el giro ahí es brutal. Joaquín Salvador Lavado, a quien todos conoceríamos como Quino, no estaba intentando crear una obra de arte contestataria. Para nada. Fue contratado por Agence Publicidad a través de Norman Brisky y Miguel Brasco. Era pura y llanamente un trabajo por encargo. Y el contexto de ese encargo es clave, ¿no? Vital. La agencia trabajaba para Siam Di Tela, que en la década de los 60 no era cualquier empresita. Era gigante. El gigante industrial más grande de América Latina, de hecho. El motor de una Argentina que intentaba modernizarse a través de la industria pesada. Y de los bienes de consumo, claro. Exacto. Estaban a punto de lanzar una nueva línea de electrodomésticos bajo una submarca llamada Mansfield. Mansfield, con M. Con M, ¿sí? Y lo que buscaban era una campaña encubierta. Querían infiltrar sus productos en la vida diaria de la gente mediante lo que hoy llamaríamos publicidad nativa o product placements. O sea, engañar un poquito al lector. Básicamente. Y las restricciones creativas que le impusieron aquí no eran asfixiantes. Le dieron un manual de instrucciones súper corporativo. Le dijeron algo como: queremos una mezcla entre Peanuts. O sea, la dinámica de Snoopy y Charlie Brown. Ajá, esa dinámica. Una mezcla entre Peanuts y Blondie. Y además,
tenía que haber electrodomésticos visibles en las viñetas. Como si fuera parte del decorado natural. Exacto. Y por motivos de marca, los nombres de todos los personajes de la familia tenían que empezar sí o sí con la letra M. Por Mansfield. Por Mansfield. Incluso el propio nombre Mafalda no surgió de una epifanía poética de Quino. No. Lo sacaron de una bebé que aparecía en una película del director David Viñas. Una película que se llamaba Dar la cara. Y ese detalle de David Viñas es un presagio maravilloso, si lo piensas. ¿Por qué lo dices? Porque Viñas era un intelectual muy crítico de las estructuras de poder. Tomar el nombre de un personaje de su obra ya introducía, casi por accidente, un pequeño gen subversivo en un proyecto que era de corte puramente comercial. ¡Wow! ¡Qué gran observación! El punto es que Quino hizo el trabajo. Dibujó varias tiras mostrando a esta típica familia de clase media que resolvía sus problemas gracias a los flamantes aparatos Mansfield. Pero la cosa no salió bien. ¡Para nada! La estrategia se derrumbó cuando el diario Clarín revisó el material. Se dieron cuenta de que era publicidad encubierta y se negaron a publicarlo de forma gratuita. Se les cayó el teatro. El negocio se cayó por completo. Es que pensándolo bien, es como si alguien inventara una banda de punk rock anarquista con el único propósito de vender seguros de vida. Jaja, tal cual. Y al fracasar la venta, la banda decidiera salir de gira de todos modos. Entonces, mi pregunta es, si el origen era tan corporativo, tan atado a la lógica del capital, ¿cómo se logra esa metamorfosis? Es una excelente pregunta. ¿Cómo de las cenizas de una campaña de licuadoras y refrigeradores surge la mayor crítica al consumismo irracional? Lo fascinante aquí es que el mecanismo funciona gracias al vacío que dejó ese fracaso. Al cancelarse la campaña, Quino guardó esas tiras en un cajón. ¿Las engavetó? Ajá, y 2 años después, cuando el periodista Julián Delgado le pide material humorístico para Primera Plana, Quino rescata a esta familia. Pero con un cambio clave. Una intervención quirúrgica, diría yo, extirpa por completo la obligación de vender. Ya no hay electrodomésticos. Sin embargo, conserva intacta la estructura impuesta por la agencia. La familia tipo. Exacto. Mantiene a la familia aspiracional. El padre oficinista estresado y la madre ama de casa. Claro, al quitar el electrodoméstico como la solución mágica, queda un hueco. Y Quino rellenó ese vacío narrativo con las tensiones reales, las neurosis y las frustraciones que la modernización económica estaba generando en la sociedad. O sea, ¿el fracaso comercial fue lo que liberó al personaje? Paradójicamente, sí. Le permitió tener un alma. Pasamos de un folleto de ventas a un quirófano social. Y lo que hace en ese quirófano rompe todas las reglas del cómic de la época. Sin duda. Pensemos de nuevo en Peanuts, que era el modelo a seguir. En el universo de Charlie Brown, los adultos son invisibles. Son apenas un ruido de fondo que no se entiende. El famoso guau, guau, guau. Exacto. En cambio, en el universo de Mafalda, los adultos están omnipresentes, pero viven en un estado de desestabilización constante provocado por los niños. Hay una inversión de roles total. La promesa de los años 60 para la clase media era muy clara, ¿no? Trabaja duro y serás feliz. Exacto. Si trabajas duro, consumes lo adecuado y formas una familia tradicional. Alcanzarás el éxito y el estatus. Y el padre de Mafalda es la encarnación de esa promesa rota. Uy, sí. Hay una tira magistral que ilustra este colapso. Vemos al padre preparándose para ir al trabajo. Se siente un ejecutivo moderno y exitoso. Toma su café de un sorbo, enciende un cigarrillo con una pose casi de cine. Sintiendo que tiene todo bajo control. Total control. Pero apenas cruza la puerta y sale a la calle, se estrella de frente con la dura realidad económica. La calle lo aplasta. Literal. Y Mafalda, observándolo con una piedad clínica, llega a llamarlo el ejecutivo de la maceta. El ejecutivo de la maceta. ¡Qué fuerte! Porque su único espacio real de control es cuidar las plantitas de su departamento. Y ojo que los niños con los que interactúa Mafalda no se quedan atrás, ¿eh? Funcionan como arquetipos súper específicos de esa misma sociedad fracturada. Totalmente. Tienes a Susanita, que no es solo la niña chismosa del grupo. Es el reflejo perfecto del clasismo oculto, el racismo de salón y esa hipocresía de una clase media obsesionada con mantener las apariencias. Frente a la pobreza, sobre todo. Exacto. Luego está Manolito, que es el pragmatismo capitalista andando. La lógica del mercado encapsulada en un niño con corte de pelo a cepillo. Que solo piensa en la caja registradora de su papá. Tal cual. Y por supuesto, Felipe. La angustia escolar.
el soñador aterrorizado por la responsabilidad, que prefiere evadirse jugando a ser el llanero solitario. Que por cierto, era el alter ego confesado del propio Quino. Sí, lo leí en las fuentes. Pero a ver, toda esta dinámica me genera una disonancia. A ver, cuéntame. Normalmente, en un producto cultural, el adulto es la brújula moral, el que enseña al niño cómo funciona el mundo. Ajá. Pero aquí son los niños quienes exponen las miserias de los adultos. Entonces, te pregunto, ¿Mafalda realmente ofrece una solución a los problemas del mundo? ¿O es simplemente un espejo de la culpa y la impotencia de la clase media intelectual? ¿Esa incomodidad que notas? Es intencional. Es el núcleo de la genialidad de Quino. Él nunca pretendió que Mafalda fuera un manifiesto político con respuestas claras. No es un plan de gobierno. No te dice cómo arreglar el país. Para nada. Mafalda representa la energía contestataria, la pregunta perpetua que desafía el status quo. Y el mecanismo que utiliza para no sonar como un panfleto aburrido es anclar toda esa filosofía en elementos supermundanos. Lo cotidiano. Exacto. El humor surge de la colisión entre el mundo adulto automatizado y la lógica implacable de la niñez. Me viene a la mente el famoso chiste de la libreta. Creo que es el ejemplo perfecto de esa colisión. Uy, sí. Para quienes no la tienen presente, la estructura de esa tira es simple pero demoledora. A ver, recuérdanos cómo era. Mafalda se acerca a su madre, Raquel, y le pide la libreta de casamiento, el documento oficial, digamos, porque quiere usarla para dibujar. Como si fuera un cuaderno cualquiera. Claro, la madre escandalizada se la quita y le dice que ese documento es sagrado y no se puede rayar. Ajá. Y Mafalda, que está acostumbrada a ver a su madre comprar la comida a crédito en el almacén de don Manolo, usando una libreta de fiado, la mira confundida. Y le suelta la frase. Y le responde, yo creí que la gente se casaba al contado. Es una demolición total en una sola línea. Total. Con esa frase tan inocente, destruye toda la noción romántica del matrimonio burgués, exponiendo cómo, al final del día, las presiones económicas, las deudas y la precariedad material son las que gobiernan la vida familiar. Y te deja con una risa muy incómoda, ¿no crees? Demasiado incómoda. Pero el secreto está ahí. Ese es el mecanismo pedagógico de Quino. Al no darte la moraleja digerida, la tira te obliga a detenerte. Quien lee tiene que completar el sentido del chiste en su propia cabeza. Te hace trabajar. Te exige ejercer el pensamiento crítico para captar la ironía. Te muestra una sociedad que se percibe a sí misma como civilizada, pero que respira contradicciones todos los días. Y esa disección de las neurosis de clase media iba a chocar de manera inevitable con el polvorín político que era Argentina. Y toda América Latina en esa época. Claro. Y aquí la historia entra en un campo de batalla ideológico que, de verdad, es de locos. Hay un punto de inflexión clarísimo. En junio de 1966 ocurre el golpe de Estado de Onganía. Derrocando al gobierno democrático. Exacto. Y Quino, trabajando casi en tiempo real con las noticias, publica al día siguiente una viñeta histórica. Inolvidable. Mafalda mira directo al lector, súper desencajada, señala un recorte de periódico sobre el golpe militar y pregunta a gritos. Entonces, eso que me enseñaron en la escuela. El impacto de esa viñeta es invaluable, porque es una referencia directa a las lecciones de educación cívica, a los valores de la Constitución y la democracia, que, de la noche a la mañana habían sido aplastados por las botas militares. Se borraron de un plumazo. Y a partir de ese momento específico, el personaje muta, sale de la esfera doméstica y se erige como un símbolo político antiautoritario a nivel nacional. Pero claro, enfrentarse a una dictadura militar dibujando en un periódico masivo requiere de un nivel de supervivencia altísimo. Hay que ser muy hábil. Para evadir la censura, Quino tuvo que codificar el mensaje. Y la metáfora más brillante, a mi parecer, fue la sopa. La mítica sopa de Mafalda. Quino confesó años después que él, a nivel personal, odiaba la sopa tanto como su personaje. Pero en la historieta no era un berrinche infantil. Representaba, en sus propias palabras, los gobiernos autoritarios que teníamos que comernos todos los días. Era la imposición del poder. Tal cual. Y no era solo la sopa, también ilustraba la represión policial con eufemismos brutales. Hay una donde Mafalda señala el bastón de un policía y lo llama el palito de abollar ideologías. Es increíble.
Y esas metáforas funcionaban a la perfección porque el público de la época estaba entrenado para leer entre líneas. Estaban acostumbrados a la censura. Exacto, a los silencios obligados por la prensa. Sin embargo, conforme avanzaban los años 60 hacia los 70, la sociedad comenzó a polarizarse de una manera profunda. Se radicalizó. Sí. Y mantener el control sobre el mensaje se volvió una tarea titánica para Kino. El cómic tuvo que complejizarse para reflejar esa tensión. Es entonces cuando introduce a Libertad, Este personaje nuevo. una niña extremadamente bajita, que ya de por sí es una ironía visual sobre el espacio que tenía la verdadera libertad en el país. ¡Qué buen detalle! Libertad representa a la izquierda radicalizada, anticapitalista e intransigente. Su aparición genera un contraste espectacular con Mafalda, porque nos revela que Mafalda, en el fondo, encarnaba un progresismo mucho más pacífico y reformista. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, viendo cómo se desarrollaron las cosas, Mafalda terminó atrapada en un fuego cruzado. Un fuego cruzado bastante peligroso. Lógicamente, debió haber sido aplastada por ambos extremos políticos. Por un lado, tenemos las críticas duras desde la izquierda. En el 75, Pablo José Hernández publica Para leer a Mafalda, donde acusa a la tira de ser un vehículo de conformismo. Decía que reproducía la timidez pequeñoburguesa, ¿no? Exacto. Decía que Mafalda se quejaba mucho, pero nunca daba el salto hacia la acción revolucionaria armada. Ajá. Y al mismo tiempo, en la otra trinchera, la extrema derecha reaccionaria la consideraba un elemento subversivo y peligroso. Entonces, ¿cómo es mecánicamente posible que una obra sobreviva en el epicentro de una sociedad tan fracturada sin ser cancelada por unos o prohibida por otros? Sobrevivió gracias a un fenómeno que en comunicación llamamos polisemia, combinada con hiperironía. A ver, explícanos eso. La polisemia es la capacidad de un texto para alojar múltiples significados a la vez, dependiendo de quién lo lea. Kino fue súper astuto al negarse a afiliar a sus personajes a un partido político partidista. Mantuvo cierta neutralidad ideológica. Mantuvo a Mafalda en un plano humanista superior. Los personajes no recitaban discursos doctrinarios, exhibían las fallas del sistema desde la inocencia. Claro. Al no abrazar un dogma rígido, el cómic permitía que un lector de centro-izquierda viera en Manolito una burla al capitalismo salvaje, mientras que un lector conservador podía reírse de los delirios utópicos de Libertad. Entiendo. O sea, al construir un espejo tan amplio y no sectario, cualquier persona que sintiera frustración con la injusticia podía proyectar sus propias ansiedades en los personajes. Exactamente. Desde esa trinchera de ambigüedad calculada, el humor se transformó en el escudo perfecto. Si conectamos esto con el panorama general, le permitía a Kino denunciar la asfixia cotidiana sin cruzar esa línea roja que habría desatado una prohibición total. Aunque, ojo, que la dictadura del 76 no fue nada tolerante con el entorno de Kino. No, para nada. Los editores de los libros de Mafalda, Daniel Divinsky y Ana María Miller, sufrieron encarcelamiento y exilio. Una tragedia. Pero la obra material, los libritos que la gente tenía en sus casas, sobrevivieron porque esa capa de polisemia blindó el mensaje principal, que era un rechazo universal a la opresión. Y es precisamente esa capacidad de adaptación lo que nos lleva al siguiente gran interrogante. Porque si somos 100% honestos, Mafalda es un producto hiperlocal. Porteño hasta la médula. Es una niña de Buenos Aires. Los diálogos están inundados de lunfardo. Hablan de tener fiaca, exclaman pucha, usan palabras como patapúfete, toman mate. Comen empanadas. Sí. En el papel, una obra con un anclaje cultural tan específico no debería funcionar fuera de su código postal. ¿Cuáles fueron los mecanismos que permitieron que esta niña, con su jerga local, lograra fascinar y vender millones en Madrid, en Roma o en Ciudad de México? Lo que nos demuestra este éxito transnacional es que la conexión no dependía del léxico, dependía de la universalidad de la experiencia psicológica que compartían. ¿A qué te refieres? Mafalda empezó a exportarse cuando las clases medias de los países occidentales enfrentaban exactamente los mismos terrores. Compartían el telón de fondo de la Guerra Fría, la paranoia de la bomba atómica. La guerra de Vietnam. Claro, y sobre todo, ese abismo generacional entre los padres conservadores de posguerra y unos hijos que abrazaban la revolución cultural. Fíjate cómo se dio el salto a Europa, porque las estrategias fueron increíbles. Llega a Italia en 1968
Y no como un cómic dominical cualquiera. Se edita en formato libro. Ajá. Y se publica con un prólogo analítico escrito nada más y nada menos que por Humberto Eco, Un peso pesado. un gigante de la semiótica validando un dibujo animado. En ese prólogo, Eco disecciona a la niña y la pone a la misma altura intelectual que Charlie Brown. Pero dice que Mafalda es una heroína contestataria, alguien que no acepta el mundo tal como se lo entregan. Y el valor de ese prólogo de Eco es incalculable. Le dio peso académico. Muchísimo. En la Europa de los 60 había un prejuicio enorme que veía a las historietas como entretenimiento banal, digamos. Subliteratura. Para gente que no lee. Exacto. Y el texto de Eco funcionó como un martillo que rompió ese prejuicio de un solo golpe. Le otorgó a Mafalda un pasaporte de legitimidad. La elevó de cómic infantil a alta crítica sociológica. ¡Qué maravilla! Y luego tenemos el desembarco en España, en 1970. Allí la cosa fue muy distinta. Por el contexto de la dictadura de Franco, ¿no? Totalmente. Los censores del régimen revisaron el material y lo consideraron inapropiado para la juventud. Así que obligaron a los editores a ponerle una faja en la portada que decía «para adultos». Es de un nivel de ironía supremo. Las reflexiones de una niña de 6 años etiquetadas como contenido exclusivo para adultos. Fue irónico, sí. Pero los censores no calcularon el efecto de esa medida. Le salió el tiro por la culata. Por completo. En la España franquista, los lectores estaban entrenados para buscar el doble sentido. Esa faja de censura actuó como un faro publicitario gigantesco. Era como decirles, vengan a leer lo prohibido. Les estaba diciendo a gritos, aquí dentro están las verdades que el régimen no quiere que vean. La etiqueta potenció su estatus mítico al instante. Mafalda se volvió un emblema de libertad, a tal punto que llegó a ocupar la portada de la prestigiosa revista española El Globo. ¡Wow! Y si cruzamos el Atlántico, el fenómeno en México en el 75 es igual de revelador. Mafalda empieza a publicarse en el periódico Excelsior. En un momento clave para México. Muy clave. Se vivía un auge del pensamiento antiimperialista. Para el público mexicano, encontrar una historieta tan brillante que no fuera un cómic gringo traducido fue una bocanada de aire fresco. Se identificaron de inmediato. De inmediato, con esta niña del sur global que se atrevía a cuestionar a las grandes potencias. Le perdonaban no entender que era patapufete o el lunfardo, porque el espíritu rebelde se traducía perfecto a su realidad. Y ese espíritu rebelde demostró ser tan universal que trascendió las páginas impresas. En el 77, un hito fundamental fue cuando Quino cedió los derechos de Mafalda para ilustrar la campaña oficial de UNICEF. Sobre los derechos del niño, ¿verdad? Así es, fue un cierre poético hermoso. Un personaje que soñaba con ser traductora de la ONU para promover la paz, terminó en la vida real abogando por la infancia a nivel global. Me da escalofríos pensarlo. Y el legado siguió expandiéndose. En 1993, el director cubano Juan Padrón dirigió una serie de cortos animados que llevaron a Mafalda a la televisión de toda Hispanoamérica, asegurando que interpelara a una generación nueva. Es que más de 60 años han pasado desde aquel boceto que solo quería vender lavadoras Mansfield. Y la vigencia de esta niña de pelo alborotado sigue siendo abrumadora. Absolutamente. Para quienes vivieron esas décadas, leer las tiras hoy genera una nostalgia inmensa por esas utopías que prometían un mundo mejor. Pero para las nuevas generaciones, Mafalda no es un artefacto de museo. Es un manual táctico de supervivencia intelectual. Una herramienta para cuestionar el entorno. Lo que repasamos hoy nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda en nuestra vida diaria. ¿En qué circunstancias seguimos agachando la cabeza y tragando sopa sin atrevernos a cuestionar al cocinero? Gran pregunta. ¿Cuántas reglas, cuántos algoritmos y dinámicas laborales aceptamos ciegamente bajo la premisa de que así son las cosas? Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que esa es la reflexión final fundamental de este análisis. Nos invita a mirar nuestro presente con una lupa mucho más crítica. A ver, si Quino tuvo la habilidad de tomar un encargo mercantilista básico, diseñado para el capitalismo de consumo, e infiltrar a través de él una de las críticas filosóficas más agudas del siglo XX, Nos deja pensando. es inevitable preguntarnos ¿qué productos de consumo masivo de nuestra era podrían estar haciendo lo mismo? ¿Qué videojuegos comerciales o tendencias virales de hoy podrían estar incubando de forma discreta las ideas subversivas del mañana? O por el contrario, O, exacto,
¿Acaso el exceso absoluto de información nos ha anestesiado tanto que perdimos la capacidad de notar a las nuevas Mafaldas que, con toda seguridad, ya caminan escondidas a simple vista? Nos quedamos con esa imagen resonando. De la estantería de ventas condicionadas al estandarte global de la libertad de pensamiento. Tendremos que estar mucho más atentos a esos pequeños destellos de rebeldía que a menudo vienen disfrazados de simple entretenimiento masivo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.